domingos atrás hablábamos de que Pablo había llegado a la ciudad de Corinto y había salido de Atenas en una situación un tanto dramática. No sé si recordás, pero evidentemente Pablo estaba buscando trabajo porque ya no tenía recursos financieros para poder sostenerse a sí mismo. Así que evidentemente la situación económica forza a Pablo a tener que salir de la ciudad de Atenas, y saliendo de la ciudad de Atenas va a llegar a la ciudad de Corinto, y llegando ahí va a encontrar a un matrimonio, va a encontrar a una pareja. Y la primera forma en la que el Señor va a consolar la vida de Pablo en medio de estas necesidades es proveyendo, ¿cierto?, amigos fieles. Y este fue el primer punto de esta predicación. Dios consuela a sus siervos por medio de amigos fieles, proveyendo amigos fieles. Y vimos cómo aparecieron estas personas en el momento justo, en el momento apropiado, cómo la providencia de Dios había coordinado para que Pablo llegara junto con estas personas que él no conocía de manera anticipada. Evidentemente la iglesia de Roma ya los conocía. Creemos que Priscila y Aquila ya eran cristianos antes de su encuentro con Pablo, y este matrimonio habían salido de Roma expulsados por una situación política, social, que había ocurrido hace unos años atrás, y ellos habían llegado aparentemente 2 o 3 años después a la ciudad de Corinto, y el Señor los va a unir, y la amistad que van a forjar no se va a romper nunca más, no se va a romper nunca más. Y ahí en Romanos capítulo 16 se nos describe a Priscila y Aquila como amigos del ministerio de Pablo, amigos tan comprometidos en la relación con Pablo que ellos estaban dispuestos a dejar su vida por Pablo, ¿no? Estos eran simplemente comerciantes de carpas. Las carpas eran hechas con pieles de cabra, y ellos trabajaban las pieles, se hacían carpas y se encuentran con Pablo, pero ahora ellos van a encontrar un propósito mucho más elevado y supremo que simplemente tener un negocio en común. Y entonces van a empezar a trabajar y a colaborar juntos por el evangelio y el avance del reino de Dios. Y Dios va a traer consuelo a la vida de Pablo proveyéndole este grupo de amigos. Y vimos también ahí la última vez de que además de darle amigos a Pablo, les dio también una fuente de ingreso. Pablo pudo trabajar junto con ellos, ¿cierto? Y hablamos de cómo Pablo hacía convivir estas dos realidades, la realidad de las presiones ministeriales, de la entrega por la obra de Cristo, del sacrificio para alcanzar a los perdidos, pero al mismo tiempo la realidad de un hombre que se esforzaba para trabajar y vivir los principios de la ética laboral, para esforzarse para proveer para sus necesidades, ser generoso con otros y cubrir las necesidades no solamente de él, sino también de su equipo. Entonces vimos a Pablo, ¿cierto?, aún en medio de su desánimo, aún en medio de su soledad y de sus presiones económicas, viviendo esta dinámica, ¿cierto? Y bueno, cerramos ahí y cerramos el primer punto. Avanzamos versículo 1, 2 y 3 y ahí nos quedamos, ¿sí? Entonces vamos a continuar un poquito más adelante y vamos a retomar desde el versículo 4, ¿sí? Entonces, segundo punto de esta predicación: Dios consuela a sus hijos proporcionando gracia para sobreponerse, gracia para sobreponerse. Vamos a leer desde el versículo 4 y fíjate lo que dice el versículo 4: y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Vamos a arrancar desde ahí. Entonces Dios consuela a sus hijos proporcionando gracia para sobreponerse. Ahora fíjate algo interesante, ¿no? Quiero que me acompañes a Primera de Corintios capítulo 1 Primera de Corintios capítulo 2 versículo 3, y vamos a observar algunos elementos que nos van a ahondar y nos van a proporcionar una idea, un pantallazo más claro. Ahora, el hecho de que vayamos a Corintios no quiere decir que para poder entender lo que estaba pasando acá necesitábamos la carta de Primera de Corintios, porque entender de que Pablo estaba desanimado y estaba enfrentando una situación anímica crítica se percibe en el mismo libro de los Hechos, en el capítulo 18. Lo vamos a ver más adelante, muy seguramente en la próxima predicación, cuando abordemos el versículo 9, 10 y 11. Hoy vamos a avanzar solamente hasta el versículo 8.
Entonces vamos a ver que Pablo está viviendo una situación espiritual crítica, anímica crítica, y vamos a ver algunos elementos, pero para poder enriquecer lo que Lucas está diciendo acá, vamos a echar mano de la información bíblica, del panorama bíblico. Y fíjate lo que ocurre en 1 Corintios capítulo 2 versículo 3, ¿cierto? Y dice, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Cuando Pablo va a describir cuál fue la condición espiritual y anímica que él estaba enfrentando cuando llegó a la ciudad de Corinto, va a utilizar 3 palabras en el versículo 3 para que ellos entiendan cuál fue la condición en la que Pablo ejerció el ministerio en medio de ellos. Y Pablo es un hombre totalmente honesto, Pablo es un hombre totalmente franco y transparente y no tiene ningún problema en abrir su corazón y decir, esta era la realidad que yo tenía mientras que estaba ministrando a sus vidas. Esto es lo que me estaba pasando y esto es algo sumamente valioso para un líder. Los líderes espirituales, lejos de ser superhéroes que hacen que todas las cosas ocurran, que pareciera que tienen un ánimo constante, todo lo contrario, vemos acá al líder de la iglesia siendo totalmente franco y diciendo, esto es lo que me pasa. Esta fue la condición en la que yo estaba mientras que estaba en medio de ustedes. Ahora, fíjate algunos elementos interesantes, ¿no? Porque primero tenemos que entender la condición del corazón de Pablo para poder entender la dimensión de las acciones de Pablo. ¿Cómo era el corazón de Pablo? 3 palabras. La primera palabra es la palabra debilidad. Esta palabra debilidad es una palabra que quizás en el contexto de nuestra iglesia estamos familiarizados. Es la palabra asdeneo o asdenía, ¿cierto? Que tiene que ver con debilidad. Esta palabra era frecuentemente utilizada en los textos de los evangelios para referir a una enfermedad física. Cada vez que veíamos una persona físicamente frágil, se utilizaba esta palabra, pero en el contexto de las cartas de Pablo, generalmente la palabra asdeneo se utilizaba para referir a una debilidad espiritual. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en Romanos capítulo 4, Pablo utiliza esta palabra, ¿cierto?, para hablar de debilidad espiritual. Cuando Pablo en 1 Corintios capítulo 8 habla de los que son débiles de conciencia, utiliza esta palabra. Generalmente cuando Pablo utilizaba la palabra asdeneo, hacía referencia hacia una persona débil espiritualmente. En Santiago capítulo 5 versículo 14, el debate de a qué se refiere cuando alguno está enfermo entre vosotros, llame a los ancianos, 5:14, hablamos de que en el contexto no tiene que ver con una enfermedad física, sino está hablando de una condición espiritual. Hay una persona desanimada espiritualmente, llame a los ancianos. Esta misma palabra es la que Pablo está poniendo acá en 1 Corintios capítulo 2 versículo 3, que es lo que está diciendo Pablo. Pablo está reconociendo de que el momento donde él estaba caminando en medio de los corintios era un momento de debilidad anímica y espiritual. Eso es lo que Pablo estaba reconociendo. Entonces, cuando Pablo está viendo la discusión de los corintios, a ver quién era más fuerte, quién era más elocuente, quién era más digno de seguir, Pablo va a decir, recuerden cómo la iglesia empezó. La iglesia empezó por medio de un hombre frágil que en ese momento estaba atravesando un momento de debilidad espiritual, debilidad anímica. Esto es lo que estaba atravesando la vida de Pablo. El primer elemento que nosotros debemos ver por el propio testimonio de Pablo es que Pablo estaba desanimado espiritualmente. La segunda palabra que aparece ahí para describir cuál era la actitud de Pablo es la palabra phebomai. La palabra phebomai. Esta palabra phebomai refiere al temor, al miedo, ¿sí? Es una palabra que se usa para describir a alguien que está asustado. Pues si no, Pablo no puede estar asustado. Pablo no puede estar asustado porque Pablo es un hombre que le ha hecho frente a un montón de cosas. Si yo me acuerdo de Pablo en el primer viaje misionero, cuando estaba en Iconio, Derbe, Listra, él enfrentó muchísima oposición. Es más, hasta en un momento lo llegaron a apedrear a Pablo y estaba casi moribundo y él se levanta de esa condición y entra de nuevo a la ciudad y entonces sigue predicando a pesar de que casi lo matan. Pablo no puede ser un hombre de temor. Pero Pablo te está diciendo que cuando él llegó a Corinto, su debilidad espiritual estaba haciendo de que ahora él estuviera siendo afectado por el temor
por el temor, por el miedo. Pablo está siendo franco con vos, te está diciendo, yo no estaba en la mejor condición espiritual cuando estaba ministrando a los corintios, estaba totalmente sumido en la debilidad, no era mi mejor momento, no era mi mejor momento. Estaba afectado por la debilidad anímica, espiritual, estaba afectado por el temor, estaba teniendo miedo. Pero utilizo otra palabra más ahí, que la tercera palabra, y la palabra tromos, que habla para hablar de una persona que tiembla, una persona que tiembla. Y esto tiene que ver, esta palabra se utilizaba generalmente cuando una persona había sido puesta para dar un discurso, para hacer una labor, y estaba temblando porque no sabía si iba a cumplir esa labor. La persona está temblando porque no sabe si él va a cumplir la expectativa para lo cual se le ha puesto en esa labor. Entonces, es ese tipo de temor. Es como cuando vos, por ejemplo, entras a un trabajo nuevo, ¿no? No sé si a mí me pasaba mucho. Cuando tenía que hacer un trabajo nuevo y tenía un jefe, ¿cierto? Uno de mis temores continuos cuando estaba trabajando era si estaba cumpliendo la expectativa para la que me habían puesto en ese rol, en esa función. Pablo estaba temblando. O sea, el temor en Pablo estaba débil espiritualmente, estaba débil anímicamente, Pablo estaba temiendo, estaba siendo afectado por el temor, pero además de eso, ese temor estaba llevándolo a dudar si él era la persona idónea para hacer la labor que se estaba haciendo. Claro, tenés que entender lo que está pasando en la vida de Pablo. Lo que Pablo está viviendo, lo que Pablo está experimentando es el rechazo una y otra vez. Y a pesar de que quizás Pablo podría mirar para atrás y decir, fundamos una iglesia en Filipos, fundamos una iglesia en 3 semanas en Tesalónica, fundamos una iglesia en Berea, fundamos una iglesia en Atenas, fundamos una iglesia en Antioquía de Pisidia, fundamos una iglesia en Iconio, en Derbe, en Listra. A pesar de todas esas cosas, Pablo no está pudiendo ver toda esa foto. Pablo está pensando, no soy capaz. ¿Seré yo la persona ideal, idónea para hacer esta labor? Esto es lo que Pablo está experimentando. Y cuando él está hablando a los corintios, en 1 Corintios le está diciendo, cuando yo estuve en medio de ustedes, esta era mi condición. Esta era mi condición. Entonces Pablo está haciendo el ministerio. Y ahora cuando llegamos al versículo 4, vos tenés que entender que en el trasfondo discutía con los judíos y gentiles. Esto es lo que estaba atravesando la situación de Pablo. Esto era lo que estaba afectando el corazón de Pablo. Pablo estaba haciendo la obra en estos términos. Creo que esto nos muestra mucho acerca de cuán importante es la sobriedad en la vida espiritual. Porque todos estos componentes estaban adentro del corazón de Pablo. Y yo me imagino que para vos escuchar esto es un aliento, porque hasta este momento vos has visto el ejemplo de Pablo alrededor de este propósito que Lucas ha trazado. Así luce, así se ve, así se evidencia un creyente verdadero, ¿cierto? Y creo que una de las experiencias que les ha pasado a muchos de ustedes y me ha pasado a mí es en la medida que vamos viendo los ejemplos en los libros de los Hechos que muestran cómo actúa un creyente, es como que una gran brecha se empezará a abrir entre lo que nosotros somos y lo que deberíamos ser a la luz del ejemplo del libro de los Hechos. Y vos decís, ¿cuándo voy a llegar a ser ese tipo de persona? Pero de repente llegás a una escena como esta, donde Pablo está en Corinto, donde él está lleno de temor, donde él está lleno de debilidad, donde él está temblando, donde él no sabe si está facultado para hacer la labor que Dios le ha dado, y de repente vos decís, yo me identifico mucho con ese Pablo. Yo me veo muchas veces en los zapatos de Pablo, y ahora puedo darme cuenta de que un creyente verdadero puede experimentar este tipo de cosas. Pero a pesar de todo eso, a pesar de que Pablo está siendo afectado por el temor, él sigue haciendo la obra de Dios. Y sabes una cosa, esta conclusión yo no la saco por la información que tenemos en 1 Corintios capítulo 2, versículo 3. Esta conclusión yo la saco porque el Señor, Dios va a hablar con Pablo y le va a decir, no temas. ¿Por qué Dios le va a decir, no temas?
Porque claramente Pablo estaba en una condición espiritual donde estaba cediendo en el campo de su corazón frente al temor. Entonces no es una conclusión extra o por fuera del capítulo que estamos estudiando, es una realidad que Lucas está mostrándote acá. Porque Dios interviene más adelante en decirle no temas. Bueno, porque Pablo está siendo condicionado por el temor. Él está siendo débil en el temor, él está atravesando una temporada, un periodo de desánimo, de desaliento, de debilidad espiritual, anímico. Pero vuelvo a retomar, es tan importante la sobriedad en la vida espiritual del creyente. Y un punto a donde nosotros debemos llegar es que sin importar lo que sintamos, podamos seguir caminando sobre el fundamento de la obediencia. Sobre el fundamento de la obediencia. Hace unos años atrás estaban en una conferencia dos hombres que los conocemos muy bien, estaban John Piper y estaba John MacArthur, y les preguntaban, ¿cierto?, cómo se veía el desánimo en sus vidas. Y claro, vos tenés a un hombre que cree, por un lado, en la santificación que ocurre en el plano de los afectos, y él ha hablado mucho acerca de los afectos, y creo que en ese punto John Piper no tiene una doctrina lo suficientemente sólida para entender la doctrina de la santificación, y él contaba, ¿cierto?, cómo sus estados anímicos variaban todo el tiempo. Él contaba una escena donde él estaba bajando la escalera de su casa, se sentaba, ¿cierto?, y su esposa le preguntaba, ¿qué te pasa? Le decía, no sé, estoy triste, no puedo explicártelo, estoy triste, estoy desanimado. Y él veía cómo estos estados anímicos le afectaban todo el tiempo. Pero por el otro lado le preguntaban a MacArthur, ¿y vos cómo lidias con el desánimo? Y me decía, lidio no dándole atención a mi desánimo. Mis emociones, mis condiciones, mis estados anímicos no pueden llegar a dominarme. Es importante que el creyente entienda esto. El creyente tiene que llegar a un punto donde sus estados emocionales son tan insignificantes que él no está preguntándose si siente la necesidad de hacer algo o si tiene las ganas de hacerlo, simplemente lo hace. Esto es lo que está pasando con Pablo. Pablo está débil espiritualmente, está siendo afectado por el temor, él sabe que no sabe, él está en la incertidumbre de saber si realmente va a poder cumplir la obra de Dios. Pero sin embargo, él, lo vemos en el versículo 4, sobreponiéndose a su propia condición para hacer lo que Dios le había puesto a hacer en ese lugar. Él discutía con los judíos. Ahora, por un lado, creo que es importante ver la condición de Pablo, pero también es importante reconocer la lucha en el corazón de Pablo. Pablo no solamente te está describiendo su fragilidad, sino que Pablo también te cuenta las verdades que fueron un pilar en su mente para poder seguir adelante en la obra del ministerio. Acompáñame a 2 Corintios capítulo 5. 2 Corintios capítulo 5. Versículo 11. Es raro escuchar el salón con tanto silencio, ¿no? Se extrañan los niños, me gustan los niños en la predicación. Capítulo 5, versículo 11. Mira lo que dice ahí. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. ¿Qué es lo que empujaba a Pablo, que estaba siendo afectado por la debilidad, que estaba siendo afectado por el temor, que estaba siendo incrédulo de que Dios lo iba a facultar para hacer la labor que Dios le había puesto a hacer ahí en Corinto? ¿Qué es lo que lo empuja a Pablo, a pesar de eso, a seguir haciendo la obra del ministerio? Bueno, Pablo acá te va a decir cuál es uno de los pilares mentales que anidaba en su mente y que lo empujaban a hacer. Era otro tipo de temor. La semana que viene vamos a hablar acerca del temor en gran medida, pero una de las cosas que Pablo va a decir es que lo que le iba a empujar a hablar a las personas, a persuadir a las personas, a convencer a las personas, más allá del resultado, más allá del desánimo, más allá de la respuesta, más allá del resultado, era este elemento, temor. El temor del Señor me persuade y me empuja. Pero hay un elemento más, porque fíjate lo que dice, por ejemplo, el versículo 14.
Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando en esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Acá Pablo va a dar otro elemento, hay otro elemento que a pesar de su fragilidad solía empujar a Pablo hacia adelante, hacia la meta que Dios le había puesto por delante en la obra del ministerio. Y él va a decir, el amor de Dios nos constriñe, nos empuja. Creo que todos somos afectados en algún momento por el desánimo espiritual, por el temor, por el miedo, por la incertidumbre de qué es lo que va a ser el futuro. Pero algo que te va a cuidar de mantenerte estático, de mantenerte paralizado en la obra y en el avance de lo que Dios te ha llamado a hacer, por un lado es el temor a Dios, pero por el otro lado es el amor a Dios. Pablo va a escribir el amor a Dios acá en términos de el amor de Dios nos constriñe. Para el judío hablar de sus vísceras era algo pasional, había un amor hacia Dios. Pablo estaba desanimado, había mentiras que estaban rodeando su mente. Sin embargo, Pablo tiene estos dos elementos también conviviendo. Entonces, lo que estamos viendo acá en esta escena es un hombre que está teniendo un conflicto grande entre sus temores, entre las mentiras del pecado, pero también las verdades que muchas veces lo sostenían para enfrentar sin darle atención a sus estados anímicos o emocionales. Entonces en el versículo 4 vemos a un hombre que está afectado por el temor, afectado por la debilidad, temiendo, ¿cierto? Pero aún así haciendo lo que tiene que hacer. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo. Claro, vos tenés que tratar de meterte un segundo en los zapatos de Pablo. Imagínate lo que sería establecer una estrategia ministerial donde una y otra vez el resultado es el mismo. Rechazo, oposición, violencia, blasfemias, calumnias, insultos. ¿Vos sabés lo que significa hacer el ministerio una y otra vez experimentando este grado de rechazo? Está bien, habían personas que respondían al evangelio, pero como una persona que experimenta frecuentemente el desánimo, una persona desanimada tiende a ver todas aquellas cosas que faltan, no las cosas positivas que el Señor provee. Y esto es lo que está pasando en la mente de Pablo. Pablo seguramente está haciendo esto y él va a tener que sobreponerse para poder hacer la obra, pero él ya viene de mucho rechazo. Su segundo viaje misionero fue visitar esas ciudades del primer viaje misionero donde había sido rechazado, después en la incertidumbre ser llevado a Macedonia, en Macedonia ser encarcelado injustamente, azotado injustamente, moverse a Tesalónica y llegar a un grado de amenaza donde él tuvo que salir corriendo. La angustia de saber cómo habían quedado los creyentes de esa ciudad, en Berea recibir la persecución, en Atenas recibir la duda, el rechazo y el menosprecio de los atenienses. Y de repente otra vez volver a hacer lo mismo. Volver a hacer lo mismo. Acabamos la gracia de Dios sosteniendo a un hombre totalmente frágil. Que en vez de rendirse, en vez de agacharse, en vez de entregarse a la inactividad, a la improductividad, a la pereza, a la autocompasión, ¿sabes qué va a hacer? Lo mismo que venía haciendo. La gracia lo va a capacitar para seguir haciendo lo que venía haciendo. Ahora fíjate, ahí dice que él discutía, ¿no? Y esta palabra es una palabra que Lucas usa frecuentemente para describir el ministerio de Pablo, ¿no? Esta palabra tiene que ver con el hecho de que Pablo acompañaba, discutía, trataba de convencer. Claro, esto es lo que estaba pasando. Pablo llegaba a las sinagogas y habían judíos que estaban mostrando que tenían una preocupación de si aceptar o no aceptar esto. Habían personas que con corazón sincero, y lo vamos a ver más adelante, habían personas que con corazón sincero, ellos tenían miedo de deshonrar a Dios creyendo alguna forma de doctrina que no viniese de parte de Dios. Entonces Pablo entendía esto. Si estos hombres son temerosos de Dios, al igual que los hombres de Berea, tienen este conflicto. Este hombre está diciendo que el Mesías que nosotros hemos aguardado ya vino. ¿Será verdad? ¿No será verdad? Y entonces Pablo fue paciente para con ellos y muchos días de reposo fue juntándose con ellos. Pablo trabajaba en las semanas y cada momento libre que él tenía
lo aprovechaba para hacer la obra del ministerio. Pablo era un hombre que estaba agotado físicamente también. Tenés que entender que para el versículo 4, Pablo todavía no tenía la libertad de dedicarse al ministerio a tiempo completo. Él estaba trabajando arduamente en un negocio para sostenerse. Y cada momento libre que él tenía lo invertía para poder enseñar y llevar la carga a estos judíos que estaban escuchando esta forma de doctrina que no habían escuchado antes. Y Pablo está acompañando a estos hombres. Y eso es una carga también grande. Pablo discutía, esta palabra discutía tenía que ver con eso, con llevar la carga, con persuadir, con abrirle los ojos a la persona para que pueda entender. Todos los días de reposo, persuadía a judíos y a griegos. ¿En la sinagoga habían griegos? Sí, claramente habían griegos. Claramente habían personas que eran helénicas, ya lo hemos hablado. Más adelante nos va a mostrar de que habían un grupo de personas, estas personas que temían, ya lo hemos hablado muchas veces. Eran personas que creían en que el Dios del pueblo de Israel era el Dios verdadero y tenían cercanía, proximidad con las enseñanzas que se escuchaban en la sinagoga. Y ahora de repente Pablo les está enseñando a ellos también. Ahora, ¿cómo hacía esta labor de alcanzar Pablo a estos griegos y a estos judíos? Porque estos judíos son judíos helénicos que nacieron en un contexto griego, ¿cierto? Y vos tenés que recordar esto. Tenés que recordar que estas personas eran personas, la sociedad corintia, a pesar de que era muy inmoral, también era una cultura muy sofisticada en cierto sentido, muy educada. Los griegos tenían un nivel de educación superior. Entonces Pablo está no solamente enfrentando un entorno de oposición, sino también un entorno de erudición. Los griegos amaban la sabiduría. Y los judíos, al vivir en un entorno rodeado por esto, ellos también la apreciaban. Entonces uno podría decir, bueno, seguramente Pablo va a hacer uso de sus herramientas apologéticas para poder persuadir a estas personas. Ahora volvamos allá a 1 Corintios, porque ahí en el capítulo 1, versículo 20 al 25, nos va a describir cómo discutía Pablo con estos judíos. Mira lo que dice el versículo 20, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Me encanta la filosofía de ministerio de Pablo. Mayor erudición, mayor conocimiento. ¿Sabes qué va a hacer Pablo? Mayor dependencia en el evangelio. Los judíos pueden pedir señales, los griegos pueden pedir sabiduría, pero nosotros vamos a hacer una cosa, vamos a predicar a Cristo crucificado. Nadie puede ser convertido por argumentos humanos, nadie puede ser convertido ni convencido hacia la verdad de Dios si no es por medio de la locura de la predicación. Dios ha decidido salvar a las personas por la locura de la predicación. Como creyentes nosotros no estamos buscando cómo hacer que la verdad en la que nosotros creemos se vea aceptable ante un mundo que se muestra sofisticado, tratando de integrar, ¿cierto?, la predicación del evangelio con diferentes tipos de disciplinas o ciencia para que la gente crea que ahora sí tenemos una credencial para mostrar al mundo. Pablo va a decir, no importa, entre más sofisticado sea el mundo, entre más sofisticada se crea una sociedad, más simple hay que hacer el evangelio. Esto lo ratifica en el capítulo 2, versículo 1 al 5. Así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse, mirá lo que dice acá, no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Es locura, no entra en el sistema griego. No entra tampoco en el sistema judío. Los judíos ¿qué profesaban? Profesaban a un Mesías que iba a dominar a todo el mundo. Esa era la idea que ellos tenían. La idea que ellos tenían era de un Mesías que iba a venir al mundo, que iba a gobernar en el mundo, que todas las cosas, todos los reinos iban a
poner por debajo de sus pies y que él iba a reivindicar el lugar de la nación de Israel. Ahora de repente Pablo llega hablando de un Cristo crucificado. Por el otro lado, los griegos decían, ¿cierto?, que las deidades eran orgullosas, caprichosas, sus deseos debían ser cumplidos. Nunca un griego podría haber aceptado en su mente la forma de una deidad que había sido crucificada, mucho menos crucificada, porque la crucifixión era un sistema de humillación para lo más bajo de una sociedad. Y de repente Pablo, que está siendo débil, que está afectado por el temor, que está afectado por el temblor, que está siendo débil espiritualmente, viene con un mensaje bañado de debilidad, y en ese mensaje bañado de debilidad personas se van a convertir. Y hoy vivimos en una era donde los cristianos tratan de mostrarse robustos, viendo a ver qué elementos del mundo, pues del mundo científico, de la psicología, de dónde podemos sacar credenciales para mostrar que lo que nosotros decimos, para decir que lo que nosotros afirmamos, tiene algún tipo de respaldo. Pablo no pensaba de esa manera. Pablo estaba el mensajero débil y el mensaje débil siendo presentado para que el poder de Dios se manifieste. Entre más sofisticados son, más me propongo hablar solamente de esto. Para que si se convierten, no se conviertan por la persuasión de alguna credencial externa, sino se conviertan enteramente por el poder de Dios. Porque eso es lo que dice el versículo 5, ¿cierto? Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino enteramente, exclusivamente, puramente en la suficiencia del poder de Dios. Poder de Dios. No sé por qué los creyentes tratamos de mostrarnos y nos afanamos por mostrarnos creíbles usando cualquier otro tipo de herramientas que no sea la suficiencia del Evangelio. Entonces, claramente Dios les va a dar la gracia y va a traer el ánimo, proveyendo gracia para que Pablo, a pesar de toda la debilidad que había, tanto en él como en su mensaje, el poder de Dios siguiera adelante. Siguiera adelante. Tercer punto, Dios consuela a sus hijos. En primer lugar, proveyendo amigos fieles. En segundo lugar, proporcionando gracia para sobreponerse. En tercer lugar, protegiendo por medio de la iglesia local. Por medio de la iglesia local. Fíjate lo que vamos a leer ahí en el versículo 5. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Ahora, vamos a ver que acá en esta escena van a entrar nuevos personajes, ¿sí? Pablo está solo, Pablo encuentra amigos, Pablo está haciendo el ministerio con estos nuevos amigos, pero de repente en el versículo 5, estos hombres que Pablo había estado guardando en Atenas y que no venían, y que no venían, y que no volvían, de repente en un momento volvieron. Entonces Dios estaba viendo la necesidad de aliento que Pablo necesitaba y él estaba respondiendo con creces. Entonces, por un lado, dando amigos, por otro lado, proporcionando gracia para que él se pudiera sobreponer a su conflicto interno. Pero ahora, ¿cierto? Mira lo que va a hacer el Señor. Va a usar a su iglesia para traer aliento. Y fíjate lo que dice ahí. Nos relata de que Silas y Timoteo vinieron de Macedonia. Con la llegada de Silas y de Timoteo, el Señor proporcionó tres elementos. En primer lugar, un equipo en el cual apoyarse. Pablo estaba lejos de ser un hombre independiente, muy, muy lejos de eso. No sé si te acordás, pero en el primer viaje misionero, cuando él salió como acompañado con Bernabé y tomaron un hombre consigo que se llamaba Juan Marcos. ¿Te acordás? Pablo trató de siempre estar acompañado en la obra del ministerio, hacer el trabajo del ministerio con un equipo. Cuando salía a su segundo viaje misionario, este tema o esta necesidad de estar acompañado se vio en que ellos estaban debatiendo
cómo conformar de nuevo un equipo. Pablo no quería hacer la obra del ministerio solo. Y entonces ahí está el debate, volvemos a incluir a Juan Marcos, ¿no? Y entonces, bueno, Pablo se va, toma a Silas, hace equipo con Silas, pero cuando llega a la primera ciudad en la que él va a hacer esta labor de supervisión en las iglesias de Galacia, va a encontrar a Timoteo y lo va a integrar a su equipo. Pablo hacía equipo para poder hacer la obra del ministerio. Pablo entendía la necesidad de un equipo que lo apoyara. Ahora imagínate, si Pablo tenía esta necesidad de ser acompañado, de repente él está solo, la soledad le está costando, bueno, Dios trae nuevos amigos, pero ahora Dios le va a restituir su equipo. Entonces Dios va a traer cierto aliento a la vida de Pablo, trayendo de nuevo a Silas y a Timoteo. Ahora recordá que en aquel tiempo no existía WhatsApp. Muchas gracias. Muchas gracias. Oh, caramelo y todo. No existían medios de comunicación inmediatos. No había claves Morse, no había WhatsApp, no había correos electrónicos. No había ninguna de estas señales. Pablo estaba en una total incertidumbre, ¿cierto? Y Pablo sufría mucho cuando él se despegaba de hombres que conformaban su equipo. Cuando vos lees Segunda de Corintios, ahí en el relato de Segunda de Corintios te dice que Pablo, no soportando más la ausencia de Tito, él salió al encuentro con Tito para ver qué había pasado y de repente en el camino se lo encuentra a Tito. ¿Por qué? Porque Pablo tenía la necesidad de estar acompañado en el ministerio. Entonces, además de esos, Silas y Timoteo Silas era un hombre que ya lo había acompañado a Pablo en la cárcel, había sido azotado, pero tiene un jovencito con él, es un chico joven, ¿cierto? Y la hostilidad que hubo en Tesalónica y la persecución hasta Berea, ¿cierto? Y todo lo que estaba pasando en la ciudad de Filipos, ellos estaban allá en esas regiones, haciéndole frente. Claro, lo habían sacado a Pablo porque Pablo era el principal objetivo a destruir, pero ellos también estaban en una amenaza. Entonces Pablo estaba preocupado por sus amigos ministeriales. ¿Qué habrá pasado con ellos? Y de repente se encuentra con ellos. Esto es consuelo, esto es alivio. Si vos sos como Pablo, y yo me identifico mucho con él, a mí me cuesta mucho andar solo. Yo prefiero hacer la obra del ministerio acompañado. Y Dios es bueno porque yo creo que no hubiese podido hacer nada de lo que hoy hemos podido hacer acá si no hubiese sido por la realidad de que el Señor me permitió venir con personas. Dios sabe lo frágil que soy en este aspecto. Y yo lo puedo entender a Pablo. El estar y el caminar solo, la soledad en el ministerio es algo que a algunas personas le golpea más que a otras. Y yo creo que Pablo era el tipo de persona que necesitaba estar acompañado. Vos lo ves en Segunda de Timoteo, capítulo 4, ¿cierto? Cuando él está hablando acerca de su soledad y vos te das cuenta y percibís en el texto que a él le pesa. Ven pronto a verme, ¿cierto? Le dice a Timoteo. La soledad pesa y entonces de repente ve a sus dos amigos llegar. Esto trae alivio al corazón, porque por un lado tiene a nuevos amigos, pero ahora tiene a sus compañeros, tiene su equipo. Dios lo consuela con la llegada de ellos. Otra de las formas de consuelo es que no solamente llegó Silas y Timoteo para consolar, también llegó el apoyo financiero de las iglesias. Las iglesias se habían ocupado de cuidar a Silas y a Timoteo mientras que ellos estaban haciendo la obra de afirmación en Macedonia. Pero además de eso, cuando ellos estaban volviendo para el encuentro con Pablo, las iglesias se ocuparon en que Pablo tuviera los recursos necesarios para poder hacer la obra del ministerio. Esto, por ejemplo, lo podemos percibir en Filipenses capítulo 4, versículo 14 al 16. Dice así: sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. ¿Qué era lo que estaba pasando? Pablo estaba siendo sostenido por medio de la iglesia local de Filipos. Filipos era una iglesia que entendía la función, la labor, el desempeño que estaban haciendo Pablo y su equipo, y que hicieron ellos. Tenemos que participar, ellos no les puede faltar nada. Entonces, ¿qué dice Pablo acá? Ellos estuvieron supliendo todo el tiempo para mis necesidades.
Ahora, de repente, lo vamos a encontrar a Pablo entregado a la hora de la obra de la predicación, a la labor de la predicación, y esto se debió a que cuando Silas y Timoteo llegaron, los recursos para que Pablo pudiera hacer el ministerio aparecieron. Pablo nunca esperó que los recursos fueran o estuvieran para hacer la obra del ministerio. Si no estaban los recursos que hacía él se ponía a trabajar. Era simple, la obra hay que seguir haciéndola. Y esto para Pablo constituyó en una plataforma de ejemplo para los corintios. Él va a hablar de eso en Primera de Corintios capítulo 8, ¿cierto? Pablo va a hablar de que él había dejado un ejemplo. Él no estaba esperando de que los corintios se dieran cuenta de la necesidad que Pablo tenía de sostenimiento. Él simplemente trabajó para no ser gravoso, para no ser un obstáculo al evangelio. Él simplemente trabajó para poder hacer la obra. Pero ahora van a llegar estos hombres y se van a ocupar de las necesidades físicas y económicas de Pablo. Y claro, no había Western Union en aquel tiempo, ¿no? Los recursos llegaban persona a persona. No había banco, no había tarjeta de crédito, ¿cierto? No había ningún tipo de cosas como esa. Pablo tenía que esperar sí o sí a que ellos volvieran y los recursos que le habían dado en algún momento ya se habían acabado. Y entonces Pablo no tiene recursos, va a trabajar para hacer la obra del ministerio, pero ahora que está trabajando y está mostrando fidelidad y entrega para hacer la obra del ministerio, Pablo va a ser alentado por la libertad que ahora va a venir para hacer la obra del ministerio. Un verdadero hombre de Dios va a hacer la obra de Dios con o sin recursos, con o sin recursos. Recordad las palabras de Pablo diciendo, pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. Aunque él sabía que tenía un derecho, y lo refleja ahí en el versículo 13 del capítulo 8 de 1 de Corintios, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y los que sirven del altar participan? Así también ordeno al Señor que los que anuncian el evangelio, que vivan del evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo. O sea, Pablo no estaba enfocado en los recursos, ni estaba haciendo la obra por causa de los recursos. Pablo amaba la obra. Y va a recibir ahora el consuelo de parte de la iglesia local de Filipos por medio de estos siervos que le van a traer los recursos. Ahora, presta atención a otro principio, ¿no? Porque ¿qué hace un hombre? ¿Qué hace un hombre cuando tiene esto, no? ¿Qué hace un hombre cuando tiene esto? Fíjate, ahí la palabra que aparece en el versículo 5 dice que estaba entregado. La palabra entregado es interesante. La palabra aferrado significa estar presionado. ¿Qué hace un hombre cuando tiene el consuelo de Dios en disponer de los recursos para hacer la obra del ministerio? Pablo va a hacer esto, se va a entregar. Esta palabra, que es la palabra suneko en griego, es una palabra que tiene que ver con presionado. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, Pablo venía trabajando para poder sostenerse y hacer la obra del ministerio. Ahora de repente llegan Silas y Timoteo con los recursos de parte de la iglesia de Macedonia, ¿cierto? Se lo entregan. ¿Y qué es lo que va a hacer Pablo? Pablo se va a poner bajo una presión. Si antes tenía que trabajar para poder hacer la obra del ministerio y ahora Dios me está dando los recursos para que haga la obra del ministerio, esto es una mayor entrega. Esto es una mayor entrega. Esto es un principio muy importante, porque creo que cada creyente, y creo que hay personas a las cuales Dios les da la oportunidad de poder tener libertad financiera. ¿Qué pasa cuando una persona tiene libertad financiera? ¿Qué pasa cuando el Señor trae los recursos y de repente no tenés que trabajar? No sé, te llega una herencia o de repente aparece una iglesia que te empieza a apoyar y te da todos los recursos, o tu iglesia misma entiende los principios que Pablo está hablando en 1 de Corintios capítulo 8 y dice, no, vamos a darle todo lo que necesita a los siervos de Dios para que no tengan ningún estorbo en la labor que tienen y fueron llamados a hacer. ¿Qué hace una persona cuando tiene esto? Bueno, te voy a decir qué es lo que debería sentir una persona. Un verdadero ministro de Dios, cuando tiene todos los recursos económicos para vivir y suplir todas sus necesidades, siente una obligación.
Y eso es lo que Pablo está diciendo acá. Esta expresión es que se había entregado por completo, esa palabra, suneco, entregado, tiene que ver una presión obligatoria. Eso es lo que significa esa palabra, una presión obligatoria. Una persona que tiene este tipo de libertad no puede vivir para sí mismo. Muchas veces he visto a personas que aspiran a esto. ¿Cómo puedo construir un sistema de sostenimiento para no tener que hacer nada más? Pero ¿para qué querés esa libertad? Porque trabajar es algo que sí o sí vas a hacer. Vas a hacer acá y deberías hacer hasta que te mueras. Y además te tengo una sorpresa más. Vas a trabajar en el cielo, mucho. Vas a trabajar mucho en el cielo. ¿Para qué tenés la libertad o para qué aspirás a la libertad? Bueno, si quieres aspirar a la libertad tendrías que entender esto. Si voy a aspirar a la libertad es para autoimponerme una presión mayor, para entregarme más. Ese es el principio que Pablo enseñó en 1 Corintios capítulo 7, versículo 21. Fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Esto es un principio interesante. Dios te llamó siendo esclavo. Bueno, no vivimos en los términos de esclavitud, pero ciertos aspectos de la esclavitud siguen existiendo el día de hoy. Ahí la mayoría de nosotros trabajamos en relación de dependencia. Tenemos que trabajar para otras personas. Tenemos que sí o sí vivir en un sistema donde estamos produciendo para poder comer. Y está bien eso. Y si Dios te llamó de esa forma, está bien. Pero si Dios te ha dado herramientas, facultades, capacidades que te pueden llegar a ser libre, Pablo te dice, procúralo aún más. Procúralo aún más. Si Dios te ha dado recursos, capacidades, medios para poder ser libre, tienes que procurarlo. Si no te los ha dado, si no tienes forma de ser libre, está bien, no te preocupes, no hay ningún tipo de problema. Pero si puedes ser libre, tienes que procurarlo. Esto es un mandato. Procúralo más. ¿Para qué procurar la libertad? ¿Para qué procurar la libertad financiera? ¿Por qué debería tratar de trabajar para dejar de ser un esclavo? ¿Para qué? Bueno, para ponerte en una obligación mayor. ¿Cuál es la obligación mayor? Dedicarte por completo al reino de Dios. Eso precisamente fue lo que pasó con Priscila y Aquila. Priscila y Aquila tenían un negocio próspero, estaban empleando a Pablo, estaba funcionando en una ciudad que crecía demográficamente, que crecía económicamente, pero de repente lo vas a encontrar a Priscila y Aquila en Éfeso, hablándole a un Apolos, acompañándolo a Pablo, haciendo el ministerio con ellos, en Corinto, ¿cierto? Comprometiéndose con la obra. Y los vas a ver ahí apoyando la obra. ¿Qué es lo que pasa acá? Bueno, hay personas que caminando al lado de Pablo trataron de buscar la libertad para entregarse por completo a los propósitos del reino. Eso es una aspiración noble, ¿cierto? Esto es el ejemplo que Pablo nos va a mostrar acá. Él no le pidió a los corintios que le sostuvieran económicamente, pero cuando la libertad financiera vino, él se obligó, se entregó por completo. ¿A qué? Al ministerio de la predicación de la palabra. Esto es un consuelo grande cuando un hombre que ama el ministerio, que ama estar entregado para los propósitos de Dios, ahora tiene las manos libres para poder hacerlo por completo. Es una tremenda bendición. Entonces el Señor estaba consolando a Pablo, trayendo, ¿cierto?, los recursos para que él pudiera enfocarse y poner su mente solamente en una sola cosa: el avance de la iglesia. Pero hay otra forma en la que Dios trajo consuelo también a la vida de Pablo cuando llegaron Silas y Timoteo. Trajo consuelo por medio de la libertad de la carga de las iglesias. Si vos lees 1 Tesalonicenses capítulo 1, vos vas a ver cómo Pablo va a resaltar el informe que trajeron estos hombres a la vida de Pablo. Pablo, cuando lo recibió a Silas y a Timoteo, Silas y Timoteo le dijeron: Pablo, tenés que estar tranquilo, porque las iglesias están creciendo, porque los creyentes están obedeciendo, porque nuestros hermanos están perseverando. Y esto trajo consuelo. Pablo fue el que dijo estas palabras, ¿no? Sobre mí se agolpa todos los días el peso de todas las iglesias. Entonces Pablo está temblando, Pablo está débil, Pablo está temeroso, y Dios está respondiendo con aliento, con consuelo y con creces.
Entonces Pablo se va a aferrar a la predicación de la palabra, ¿cierto? Y él va a estar siendo consolado con la llegada de estos hombres, ¿cierto? Y él se va a aferrar ahora a la labor del ministerio. Ahora, fíjate cómo dice ahí, cómo cierra el versículo 5, ¿no? Testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Esta palabra es interesante también, la palabra que aparece ahí, porque nos habla acerca de que Pablo dio un testimonio completo. La palabra griega es una palabra compuesta que habla de un testimonio completo, y esto lo vamos a ver en mayor detalle en los próximos versículos. Entonces, hemos hablado que Dios consuela a sus hijos en primer lugar, proveyendo amigos fieles, versículo 1 al 3, proporcionando gracia para sobreponerse, versículo 4, protegiendo por medio de la iglesia local, versículo 5, en cuarto lugar, progresando en medio de la oposición, y vamos a leer los versículos 6 al 8 y vamos a terminar acá. Fíjate cómo continúa ahí la descripción de Lucas. Dice, pero ellos, oponiéndose y blasfemando, extendió la ropa y les dijo a ellos, bueno, voy a leer, esa es mi traducción personal, perdón, voy a leer el versículo acá. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. ¿Qué es lo que está pasando acá? Mira, aquí va a Lucas a describir cuál fue la reacción. Ahora, claro, esto es lo que pasa en la dinámica de un ministerio que ahora cuenta con un hombre que antes estaba dosificando su enseñanza por las responsabilidades del trabajo y ahora está totalmente entregado, ¿cierto?, a la labor de la predicación. Perdón, me como un caramelito porque me está picando mucho la garganta. ¿Qué va a pasar cuando la dinámica cambia? De repente era verlo a Pablo todos los sábados, todos los días de reposo en la sinagoga, pero ahora es Pablo quizás visitando, quizás buscando relacionarse, quizás haciendo una predicación personal, y esto se intensifica. ¿Qué pasa cuando las dinámicas espirituales se maximizan en un ministerio? Bueno, hay ciertos resultados que pueden pasar. Por un lado, este primer resultado, y este es el primer resultado que vamos a ver. Cuando las dinámicas en un ministerio se maximizan, este es el primer resultado que vamos a recibir. Mira lo que dice, oponiéndose. La palabra que va a utilizar Lucas ahí es la palabra antitazo. Esto es una palabra que se usaba mucho en el entorno militar. Perdón. Una palabra que se utilizaba en el ámbito militar. Esta palabra implicaba una formación, implicaba hacer frente. Esta palabra indicaba una resistencia organizada. Cuando Pablo intensificó las dinámicas de su ministerio, salió la luz de lo que verdaderamente había en el corazón de muchas de las personas. Por un lado, habían personas que estaban realmente deseosas de saber si esto que Pablo estaba enseñando configuraba y entraba en el panorama del Antiguo Testamento, de las verdades expresadas y reveladas por Dios. Pero por el otro lado, habían personas que estaban empezando a sentir lo mismo que todo el resto de los judíos habían sentido en las ciudades anteriores: celos, comparación, rivalidad, inseguridad, ¿cierto? Y entonces Pablo intensifica su ministerio y estas personas ahora actúan, ¿cierto?, oponiéndose. Sus corazones no estaban listos para recibir la verdad. La verdad, no estaban encontrando la forma adentro para entrar adentro del corazón de ellos. Ellos empezaron a organizarse. La palabra antitazo refiere la idea de que empezaron a organizarse. Ellos vieron que de repente Pablo está apareciendo más frecuentemente en la vida de la comunidad judía, de la comunidad de la sinagoga, y entonces ellos empiezan a organizarse para frenar la influencia de Pablo. La segunda palabra que voy a utilizar acá es la palabra blasfemándole, ¿cierto? Esta palabra también es una palabra compuesta. La palabra blasfemar tiene dos núcleos o dos raíces que quieren decir herir hablando. Esta es la idea de esta palabra blasfemar, herir hablando. Lo que estaban haciendo los judíos no solamente era organizarse para hacerle oposición a Pablo, sino que además empezaron a utilizar la difamación, la murmuración, para poder afectar la credibilidad de Pablo. Esto es lo que estaba ocurriendo.
Entonces estaban organizando para hacer una resistencia organizada y estaban empezando a hacerlo por medio de las palabras. Pablo no es un hombre confiable. Empezaron a murmurar de él. Esto lo vamos a ver más detallado en la siguiente trama. Entonces Pablo va a tomar una determinación bastante radical. Y la determinación va a ser esta. Él va a sacudir sus vestidos. Y esta es una expresión del Oriente, ¿cierto? Una expresión judaica que indica separación. Siempre esta expresión sacudirse o estirar sus vestidos significaba separación. Esto, por ejemplo, lo hacían las personas en duelo. Ellos se tiraban ceniza y de repente se sacudían el polvo en señal de separación. La persona que murió se ha separado de nosotros. Pero además de esto se hacía como una señal de división, era una marca de decir, bueno, hasta acá llegué. En una sociedad, en un negocio o en lo que sea, esta expresión decía, ya no estoy más asociado con ustedes. Esto es lo que está haciendo Pablo. Ahora, ¿por qué Pablo está haciendo esto? Bueno, en primer lugar, porque la difamación, la resistencia y la oposición eran una evidencia clara de que a ellos no les interesaba la influencia de Pablo. No querían la influencia de Pablo. Ellos querían rechazar la influencia de Pablo. Hay un punto donde todo ministro, cuando ha dado todo el consejo de Dios, cuando ha hecho todo lo posible para ministrar a las personas y llevarlas a la verdad, tiene que reconocer sus límites. John MacArthur comenta lo siguiente, por ejemplo, a veces necesitamos mostrar nuestro disgusto ante la apatía y la rebeldía contra la palabra de Dios. En momentos es importante que un ministro sepa cuando llega al punto donde uno muestra el desagrado frente a personas que no quieren responder a la verdad. Ahora, fíjate lo que Pablo va a decir, ¿no? Porque dice, la sangre de ustedes sea sobre sus propias cabezas. ¿Qué está diciendo Pablo con esto? Bueno, creo que Pablo es responsable de su propia condición espiritual, pero cada persona es responsable de su propia condición espiritual, pero hay una verdad teológica también importante que se va a ver en el panorama del Nuevo Testamento y es la responsabilidad espiritual que los ministros tienen sobre otras personas. Por un lado, Pablo estaba dando señales de separación, pero ahora estaba usando palabras para expresar por qué lo está haciendo. ¿Y qué es lo que está diciendo Pablo acá? Bueno, en primer lugar, todo ministro es responsable frente a las personas que ministra. Esto es una verdad que podemos extraer de este pasaje. Todo ministro es responsable por las personas que cuida. Todo pastor, todo líder espiritual es responsable por las personas que está cuidando. Esta es una verdad que no se ve solamente reflejada acá. Por ejemplo, en Hechos 20, capítulo 27 al 28, Pablo le está hablando a los pastores de la iglesia de Éfeso. Y mira lo que les va a decir. Pablo no entra a la ciudad de Éfeso, se encuentra con los pastores en Mileto y les va a dar una instrucción, una enseñanza, un discurso. Y en medio del discurso Pablo va a decir esto: por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehusado anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Acá está reflejado este principio espiritual. Cada líder, cada pastor es responsable por la gente que ministra. Entonces es importante entenderlo. Fíjate lo que dice Ezequiel capítulo 3, versículo 18 al 19. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares, ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal, camino a su fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestas al impío, y él no se convierte de su impiedad, y de su mal camino, él morirá por su propia maldad, pero tú habrás librado tu alma. ¿Te das cuenta de este principio? Este es un principio muy importante para hombres que están ministrando a la iglesia de Cristo. Cada hombre que ministra a la iglesia de Cristo es responsable, y acá es interesante que Pablo utilice el concepto de sangre. Tenés que entender que por sangre Pablo está entendiendo la vida. El judío entendía que en la sangre estaba la vida, ¿cierto? Por eso la demanda de Cristo era que se derramara la sangre de un cordero, del cordero de Dios. ¿Por qué?
porque en la sangre estaba la vida, está derramando su vida, ¿cierto? Como un sacrificio. Entonces lo que Pablo está diciendo acá es nosotros como ministros somos responsables por la condición espiritual de cada persona. ¿Y cómo somos librados de eso? Amonestando, en términos de Ezequiel, amonestando. El impío, cuando la impiedad, cuando el pecado aflora, si denunciamos el pecado, si amonestamos en el pecado, somos libres de responsabilidad, somos libres de esas almas. Yo sé que muchas veces las personas en la vida de la iglesia generan cierto tipo de barrera frente a los líderes. Yo lo veía mucho en mi iglesia en San Justo. Como las personas actúan de una manera frente a algunas personas, pero frente a los líderes de otra forma. Y se genera una barrera porque, claro, el líder genera esta dinámica. El líder ve el pecado, observa el pecado y amonesta el pecado. Pero tenés que entender una cosa. Si vos no sos un líder espiritual, si vos estás siendo ministrado por otras personas, tenés que entender una cosa. Cada vez que tus líderes, cada vez que tu pastor, cada vez que tu mentor te está amonestando, él se está jugando la vida en hacerlo. Esto es muy importante. Él se está jugando la vida en hacerlo. Porque él es responsable. Si hay alguien cuidando por tu vida espiritual, si Dios está mostrando a ese líder espiritual tu pecado y tu impiedad y esa persona no hace nada, esa persona es responsable y es copartícipe con ese pecado. Entonces tenés que dejar que lo haga, porque él se está jugando la vida en eso. Además de eso, es interesante lo que Hechos 20 dice, ¿no? Porque Hechos 20 dice que Él es limpio de la sangre de todos ellos porque les dio todo el consejo de Dios. Ahora, ¿qué es dar todo el consejo de Dios? Pablo dio una predicación expositiva secuencial desde Génesis 1:1 hasta Malaquías, ¿cierto? Entonces, eso es todo el consejo de Dios. Bueno, acá hay una cuestión interpretativa porque acá se está describiendo algo. ¿Qué fue lo que Pablo hizo para poder llegar al punto de decirles, yo les di todo el consejo de Dios? Bueno, creo que darle todo el consejo de Dios al pueblo de Dios significa esto. Significa darle toda la verdad necesaria para que sean creyentes verdaderos y darles todas las verdades necesarias para que puedan luchar en contra de su propio corazón. Creo que cuando un ministro hace eso, ya está. Él ya cumplió con su labor. Cuando una persona ha informado su conciencia o le ha sido proporcionada toda la información para saber cómo tiene que ser salvo y cómo un salvo se tiene que ver, el ministro ya cumplió con su labor. Y eso fue lo que Pablo hizo durante 3 años, de día y de noche, amonestando con lágrimas. Lee todo el discurso de Hechos capítulo 20. De día y de noche, amonestando con lágrimas, ¿cierto? Pablo les había enseñado todo lo necesario para ser salvos y para vivir una vida de piedad. Todo lo necesario. Él era limpio. Entonces, en primer lugar, todo ministro es responsable por la vida de las personas que cuida, pero en segundo lugar, todo ministro tiene un límite de responsabilidad. Esto también es algo importante, porque como el ministro es responsable de dar el mensaje y él se está jugando su propia vida cada vez que le está amonestando el pecado en las personas que ministra, por otro lado, si el pastor, si el líder, si el mentor, si el discipulador, quien sea que esté cuidando un grupo de personas, hace lo que tiene que hacer, amonesta el pecado como lo tiene que hacer, ¿cierto? Hay un límite, y esto es lo que Pablo entendió, hay un límite. La limpia conciencia, el mensaje de Dios con fidelidad, es todo lo que el ministro de Dios tiene por delante para hacer. Si las personas que están ministrando se rehúsan a vivir por las palabras de la verdad de Dios, ya no hay más responsabilidad alguna. Y cuando vos estás viendo una persona que constantemente está escuchando pero no llega al conocimiento de la verdad, tiene que llegar un momento donde el ministro sacuda sus vestidos y marque una línea de separación. Fíjate lo que dice Pablo ahí, ¿no? Yo soy limpio, yo limpio. Esa es la expresión. La palabra en griega, ¿cierto? Katheos ego. Yo limpio, no tengo ninguna culpa. Ya te di todo lo que te tenía para dar, no tengo nada más para darte. Ahora me voy y me marcho a los gentiles. Y esta es la importancia también de entender de que un ministro, cuando ha dado oportunidad tras oportunidad, tras oportunidad, tras oportunidad, y las personas rechazan la verdad de Dios, cuán importante es que un ministro entienda quiénes son los que quieren crecer. ¿Quiénes son los que quieren responder a la verdad de Dios?
y volcarse enteramente a ellos. Y esto es lo que Pablo está haciendo. Porque no todos estaban rechazando, habían personas que estaban respondiendo. Ahora, fíjate, porque todo este consuelo que Dios estaba trayendo, lo estaba trayendo en medio de un contexto de oposición, de difamación, de murmuración. ¿Te das cuenta de algo? Dios no estaba cambiando las circunstancias. Uno muchas veces hace esta lectura, ¿no? Si yo estoy viviendo un tiempo de dificultad o si yo estoy atravesando un tiempo de prueba, lo primero que pienso es asociar el consuelo de Dios cambiando mis circunstancias, o sacándome de la circunstancia que estoy viviendo en opresión, o trayéndome eso que tanto necesito, o tanto deseo. Y pensamos que el consuelo de Dios tiene que ver con ese cambio de circunstancias. Pero fíjate una cosa, Dios no cambió las circunstancias de Pablo. Blasfemia, oposición organizada, más adelante vamos a ver cómo se van a organizar los judíos para hacerle oposición a Pablo. Pero el consuelo de Dios estaba operando. El consuelo de Dios estaba operando en la vida de Pablo, aún en medio de las circunstancias. Y acá hay algunos principios que me gustaría que analicemos juntos. Si estás sufriendo por alguna causa, no pidas al Señor que cambie tu situación. Pídele consuelo en medio de la situación, para que sea de esa manera que puedas ser hallado fiel en lo que el Señor te ha dado. Enfocarte en salir del dolor puede crear en tu mente la mentira de que la única forma en la que Dios te puede consolar es sacándote de esa circunstancia. Dios no cambió las circunstancias de Pablo. Dios no cambió la hostilidad, Dios no cambió la violencia, Dios no cambió las malas expresiones, no cambió la blasfemia, no cambió absolutamente nada de lo que Pablo estaba experimentando y estaba causando dolor en su corazón. No cambió nada de eso. No lo cambió. Pero eso no quería decir que Dios no estaba consolando. Y te quiero decir una cosa más, porque esto es algo triste. Muchas veces Dios, en medio de una situación dolorosa, está brindando consuelo. Pero la mentira de tu mente que te dice, Dios, sacame de esta circunstancia, no te deja ver ese consuelo. Y terminás pensando de que Dios se ha equivocado en el plan que Él trazó para tu vida. Y pensás que Dios no puede operar en medio de la situación que vos estás viviendo en ese momento. Y no puedes constituir y no puedes crear en tu mente el valor supremo de que lo más importante que un creyente tiene para hacer es ser fiel en medio del dolor. Y menospreciamos el consuelo de Dios cuando Él lo está dando y no lo puedes ver. No lo puedes ver. Si estás sufriendo, recuerda que Dios conoce tu límite. Esto también es algo interesante. Él sabe el momento oportuno. Él sabe qué elementos traer para traer consuelo. ¿Cuáles son los elementos necesarios para producir ánimo en medio del dolor? Dios conoce tu límite. Dios conoce tu límite. Y Él sabe exactamente lo que necesitas, mejor que vos mismo. Seguramente Pablo necesitaba por fin que una sinagoga me escuche por completo. Quiero una sinagoga que me escuche. Quiero una sinagoga que me reciba. Quiero judíos que me puedan dar la bienvenida. Quiero que me dejen de blasfemar. Pero Dios no cambió absolutamente nada de eso. Y Pablo estaba ahí con temor, con temblor, con debilidad. Y Dios fue trayendo elementos progresivamente a la vida de Pablo, providencialmente a la vida de Pablo, sabiendo de que Pablo estaba llegando a su límite y Dios actuó en el momento propicio para hacerlo. Dios conoce nuestro límite. Y en tercer lugar, si estás sufriendo, recuerda que Dios nunca, pero nunca va a permitir que una prueba que llegue a tu vida sea más grande de lo que puedes soportar. Nunca. Él es fiel. Él dará la salida. Nunca lo va a hacer. Entonces el Señor trae, ¿cierto?
consuelo en medio de la oposición. No cambió las circunstancias, estaba trayendo consuelo. Pero mira, aún en medio de la oposición, aún en medio de las circunstancias adversas, mira lo que dice el versículo 7. El versículo 7 dice: y pasando allí entró a la casa de un hombre Ticio, de nombre Justo, que temía a Dios, el cual tenía su casa justo al borde de la sinagoga. Eso es lo que dice mi traducción, ahí en el versículo 7 dice: y saliendo de allí se fue a la casa de uno que se llamaba Justo, temeroso de Dios, al cual estaba junto a la sinagoga. Esta es una imagen tragicómica. Por un lado, la sinagoga le está cerrando las puertas a Pablo y Dios le está abriendo la puerta justo al lado. ¿Te imaginas lo que era eso? Viendo los judíos entrar a la sinagoga y viendo los cristianos justo al lado. Justo al lado. Esto es algo sumamente llamativo, ¿no? Este hombre Justo, no sabemos quién es, con claridad algunos lo asocian con Colosenses capítulo 4, versículo 11, pero Pablo lo describe ahí como un hombre de la circuncisión y acá se le describe como un hombre temeroso, claramente era un gentil. Algunos lo asocian con el nombre Gallo, algunos creen que tenía más de 2 nombres este hombre, a veces se le refiere como Gallo, ¿cierto? Pero la verdad es que no se puede determinar bien quién es, solamente es un hombre que temía, era un gentil que temía, o que tenía esta inclinación hacia los judíos y que de repente se encuentra con Pablo y ahora este hombre se va a convertir y va a abrir las puertas de su casa porque va a creer, ¿cierto? Es un gentil. Es interesante lo que está diciendo, lo que está ocurriendo acá, porque Pablo va totalmente en consonancia con lo que el Señor Jesucristo marcó en Mateo capítulo 7, versículo 6. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Acá hay un principio interesante en Mateo capítulo 7, porque como te dije anteriormente, todo ministro suministrando la verdad sabe que hay un límite donde uno va a proporcionar la verdad y uno ya tiene que aprender a reconocer ese límite en decir: te di todo el consejo y lo que vos querés es no responder a la verdad. Entonces yo tengo que marcar ese límite. Pero acá el Señor Jesucristo nos enseña un poco más acerca de esta verdad. Lo que el Señor Jesucristo estaba diciendo acá es: tienen que tener la sagacidad para entender cuál es ese límite, porque si ustedes exceden ese límite, tienen que entender que la tensión va a seguir creciendo. Si vos le seguís dando la verdad, seguís amonestando a personas que no quieren la verdad, que no atesoran la verdad, que no aman el Señor lo habla acá como tirar las perlas del evangelio, de la verdad de Dios, siendo arrojados a los cerdos, a los perros. ¿Y por qué no lo tenés que hacer? Si lo seguís dando a gente que claramente no quiere la verdad, esto es lo que va a pasar. Van a darse vuelta y te van a despedazar, la tensión va a crecer. No es un acto de sabiduría. Tenés que aprender a reconocer ese límite. Cuando una persona no quiere la verdad, cuando una persona no responde a la verdad, tenés que entender este principio, ¿cierto? Y esto es lo que Pablo entendió y por eso dice: ya no quiero estar más con ustedes porque la tensión va a seguir escalando y ya sé lo que significa esto. Entonces, ¿qué va a hacer? Se va a volcar a los gentiles. Y ahí está Ticio, ¿cierto? Para recibir. Ticio va a decir: vení a mi casa. Sos más que bienvenido, hagámoslo en mi casa, no hay ningún problema. Mi casa es el lugar donde la obra de Dios puede seguir. Si ellos no quieren, yo sí quiero. Si ellos rechazan, yo no rechazo, yo abrazo. ¿Qué más tengo que entender? ¿En qué más me tengo que humillar? ¿Qué otras formas de obediencia puedo abrazar? No arrojemos las perlas a los cerdos. Esta misma verdad también el Señor la reflejó en Mateo capítulo 10, versículo 14 al 15. Si alguno no os recibe ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Tenés que aprender a reconocer cuando alguien no quiere la verdad y no responde a la verdad y no le interesa la verdad, cuando tiene otros intereses. Pablo lo reconoció, ¿no? Pablo lo reconoció y ahora se va a enfocar en este hombre, que no es un judío, es un gentil, que lo conoció en la sinagoga, pero es un gentil y le va a dar sus perlas a este hombre. Y fíjate cómo cierra, ¿no? Ahí el versículo 8. Entonces Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su familia de él, y muchos de los de Corinto oyeron y creían y eran bautizados. Ahora, el Señor trajo el consuelo en medio de la oposición, pero además el Señor trajo
su consuelo viendo una forma de progreso que Pablo no se imaginó. De repente, la mayoría de los de los judíos en la sinagoga rechazan a Pablo, blasfeman a Pablo, se organizan en contra de Pablo. Ahora, de repente, en medio de todas esas voces de oposición, sale una voz y dice: yo quiero creer lo que Pablo dice. ¿Y quién es esa voz? ¿Quién es ese hombre? El principal de la sinagoga. El principal de la sinagoga. Esto es un milagro. Porque este hombre va a hacer lo siguiente: de ser el principal, el hombre más, el referente espiritual, va a decir: vino otro hombre que tiene más entendimiento acerca de la verdad y ahora me voy a poner bajo él. Y voy a ser bautizado por él y voy a ser enseñado por él. Y Dios hace cosas sorprendentes cuando un ministro entiende los principios de Dios, entiende los límites, entiende sus responsabilidades, cumple sus responsabilidades, se consuela en el carácter de Dios y finalmente el Señor termina manifestando su poder en una forma que vos decís: no hay forma de que Pablo, con el estado anímico que tenía, con las mentiras que estaban operando en su mente, con la debilidad con la que él estaba viviendo, pudiera hacer la obra que se está viendo acá. No hay forma alguna. Y de repente, el principal y toda su familia creen. ¿Te imaginas esa imagen? El líder de la sinagoga abandona la sinagoga para ir a la casa de un gentil y ser ministrado en la casa de un gentil. Esto es un milagro. Y Dios produce consuelo. Pero vamos a ver más adelante que quizás todos estos elementos todavía no habían sido suficientes para que Pablo pudiera salir de ese estado de temor. Y vamos a ver cómo el Señor va a seguir abordando el problema del temor y cómo en el problema del temor el Señor va a seguir trayendo consuelo. Es hermosa la palabra de Dios. Es un aliento la palabra de Dios. Pero por sobre todo es de mucho ánimo ver el carácter de Dios, que reconoce nuestra fragilidad y que viendo nuestra fragilidad, Él actúa de maneras soberanas, tiernas, compasivas y providentes para rescatarnos en el momento preciso y oportuno. Oramos y agradecemos al Señor por este tiempo.